Nos habíamos quedado en el secado y almacenamiento. El café recién lavado normalmente está a 55% de humedad aproximadamente. Y pues debe de trabajarse a modo de llegarlo a una humedad comercialmente aceptada y también para que se pueda almacenar adecuadamente. Normalmente se habla entre 9.5 y 12%. A criterio personal, yo diría 10 a 12%. ¿va? Lo ideal es tener un 11.5, ya que esto también nos va a afectar directamente al rendimiento del café. Y entre más lo resequemos, vamos a tener pérdida también de peso y vamos a tener también pérdida de calidad. Muchos de los aceites y azúcares que contiene el grano de café son hidrosolubles. Entonces estos se pierden fácilmente con la evaporación del agua, ¿va? Y más si son secados más bruscos, entonces tenemos más riesgo de perder calidad. En este caso, de un quintal de café, al 55% de humedad tenemos un peso total de 100 libras. De material de café hablamos de 45 y de agua 55. Ese sería el café lavado escurrido. A 50% de humedad tenemos 90 libras, 45 libras de café y 45 libras de agua, que sería ya eliminación del agua superficial. A 30% de humedad tenemos 64.28 peso total, 45 libras de café y 19.28 que el grano está blanco. ¿va? Al 15% de humedad tenemos 52.94, 45 libras de café, 7.94 de agua, ahí tenemos ya el grano oscuro, el punto negro que se llama. ¿va? Y a 10% de humedad tenemos 50 libras de peso, 45 de materia de café y 5 libras de agua, que es el café pergamino seco. Esa sería la relación aproximadamente que habría entre el peso del café y el agua. Que ahí estaríamos hablando de un quintal de café húmedo, ¿va? Recién salido del canal. Las etapas de secado del café son bien complicadas. En este caso, el café es bien difícil, es uno de los granos más difíciles de secar por varias razones. Una de ellas es el alto porcentaje de humedad que tiene, que hablamos entre el 50 al 55%. Otra, por la diferente naturaleza química que el pergamino y el grano tienen. Entonces, si nos damos cuenta, llega una etapa en que se forma un espacio de aire entre el oro y el pergamino. Entonces es el momento más crítico del secado, donde se hace más difícil extraer el agua que está al centro del grano. Y también es muy difícil por lo que les decía, muchos de los aceites esenciales y azúcares que contiene el grano son muy volátiles y se pueden perder fácilmente, más cuando se hacen secados mecánicos. El tipo de secado va a depender, uno, del tamaño del grano, lo que hablábamos al inicio. Granos más grandes van a secar más lento que granos más pequeños. También la limpieza del pergamino. Si nosotros tenemos un mal despulpado, una mala clasificación y tenemos mucho grano que todavía aún tiene pulpa adherida, tiene miel adherida, entonces esos granos van a costar un poquito más que sequen que los granos que están bien lavados y bien clasificados. El contenido de humedad inicial del grano, la humedad relativa del aire, del ambiente, eso es muy importante. Normalmente, la humedad relativa es uno de los factores que inciden directamente en la eficiencia de secado. ¿Ah? Hay zonas donde las condiciones climáticas son muy adversas para el secado de café. Por ejemplo, la región de Alta Verapaz, ahí es muy difícil. Los que viven ahí se dan cuenta que el régimen de lluvia, la temperatura y la humedad relativa es bien complicada. Asimismo, en el caso del secado mecánico, la forma como penetra el aire a la masa de café también influye mucho, ¿va? Dependiendo qué sistema de secado tenga, qué tipo de secadora se tenga. Y la cantidad del aire suministrado, así como la velocidad del mismo.
sea, entre mayor cantidad de aire, entre más volumen de aire tengamos y mayor velocidad de acceso de aire a la masa de café, el secado va a ser un poquito más rápido, más eficiente, ¿ya? Y esto va a estar en función también, en el caso de las secadoras, del espesor de la masa de café o del grosor de café que coloquemos, ya sea en las pilas o en el caso de los cilindros, pues el volumen de café que manejemos en un cilindro o una guardiola. Las características del café en su estado húmedo: 1, el grano posee una cobertura llamada pergamino o endocarpio. Si podemos ver aquí la estructura del grano de café, tenemos el pergamino. Aquí es donde les decía que se forma una cámara de aire entre la película plateada y el pergamino. El grano o endospermo pierde su tamaño al secarse, produciéndose una cámara aislante entre el pergamino y el grano, que retarda aún más el proceso de secado al cortar el flujo directo de la humedad hacia el aire desecante. Entonces, esa cámara de aire que se forma entre el pergamino y el grano de café y el oro es lo que más complica el secado en este tipo de grano. Es bien complicado. Y por eso en muchos casos necesitamos equipos, cuando lo hacemos mecánicamente necesitamos equipos más eficientes. Se habla, por ejemplo, cuando hablamos de secadoras estáticas de pila, que necesitamos por cada pie cuadrado de pila entre 90 a 100 pies cúbicos por minuto de aire. Y una presión estática mínima de 2 pulgadas. Y en el caso de las guardiolas, las secadoras tipo guardiola que son rotativas, ahí necesitamos aproximadamente entre 24 a 25 CFM por cada pie cúbico de pila. Entonces así es como se va calculando las características que deseamos nosotros, en este caso de un ventilador, ¿va? Y el poder calorífico que pudiéramos requerir de un horno. Las fases de secado. Tenemos la primera fase del secado, que es la eliminación del agua superficial, que es cuando pasa de 55 a 40% de humedad. La segunda fase es la fase crítica, que es donde pasa de 40 al 20% de humedad, que es donde les digo que se forma la cámara de aire entre el oro y el pergamino. Luego tenemos la fase de estabilización de la humedad, que es cuando pasa del 20 al 10% de humedad. Entonces tenemos esas 3 fases, cada una lleva sus complicaciones. Muchas veces nosotros tratamos de hacer secados continuos, pero esto lo que hace es que nos retarda o nos retrasa un poco la eficiencia en el secado. Lo que se recomienda es que cuando se hace secados mecánicos se dejen periodos de reposo del café durante el proceso. ¿Por qué? Más en esta fase crítica, porque cuando nosotros desecamos el agua superficial y se forma la cámara de aire, normalmente el agua que está en el centro del grano, por higroscopía, sale por diferencia de presión, ¿va? O sea, de mayor a menor presión. Entonces, automáticamente, cuando dejamos en reposo el café, sin inyectar ningún volumen de aire, entonces el agua va saliendo sola. Entonces, cuando nosotros volvemos nuevamente a inyectar el aire, fácilmente lo secamos. Entonces, eso nos va a ayudar a mejorar nuestro secado, ¿va? Ser lo más eficiente. Tenemos el secado al sol, que eso sería lo ideal. El secado al sol es el ideal de todos los beneficios, ¿va? Donde se pueda secar al sol hay beneficios que casi que el 100% de su cosecha la hacen al sol. Pero hay lugares donde definitivamente no se puede. Ni siquiera presecar se puede, ni escurrir el café se puede en el patio, ¿va? Entonces, donde se puede es importante porque le da una buena apariencia al grano, el color del pergamino y la almendra, el secado es más uniforme, más parejo, ¿ah? En este caso, se recomienda, con fines de cálculo, que por cada metro cuadrado de patio se estimen 70 libras de café húmedo. Pensando en un espesor de máximo de 5 centímetros de grosor de café. Máximo, 5 centímetros de grosor de café. Cuando construyamos un patio de secado, consideremos dejarle un desnivel del 1%. Esto para facilitar el escurrimiento del agua. También construir o prever almacenes en las orillas de los patios para guardar el café en las noches, más en lugares donde hay mucho rocío, mucha humedad.
ya que en esos momentos se puede rehumedecer nuevamente el café y eso es aún más riesgoso porque podemos perder más calidad aún ahí, en ese momento. La capa de café en el patio, como les decía, debe estar entre 3 a máximo 5 centímetros de espesor. Dependiendo la zona y la intensidad de radiación solar, también así puede ser el grosor que lo ponga. Por ejemplo, no va a ser lo mismo secar, por ejemplo, en la parte más alta de Cobán que llevarlo a secar al rancho, ¿va? En el rancho tenemos que colocar incluso un espesor mayor a 5 centímetros para evitar que el pergamino se abra, ¿va? por la alta temperatura en los patios. Porque si nosotros venimos y nos ponemos a medir la temperatura del patio a cierta hora del día, nos vamos a dar cuenta que son temperaturas que realmente superan los 45 grados centígrados en algunos casos, ¿va? Importante, seguimos con la parte de inocuidad, la limpieza. La limpieza es importantísima, darle mantenimiento preventivo a todas las instalaciones y no menos sería a los patios. En los patios muchas veces te tienen problemas de muchas grietas, muchas agrietaduras. Entonces eso lo tenemos que nosotros que prever antes de comenzar la cosecha, pues revisar, reparar, evitar grietas donde pueda quedar granos de café rezagados y después poder contaminar partidas nuevas. Y la limpieza diaria es muy importante. En este caso, más que todo, se da en lugares de alta precipitación, donde podemos tener ese tipo de problemas. Esto es importante. Debemos de tratar de mantener los patios lo más lisos posibles. ¿Por qué? Porque si no vamos a pelar mucho café, vamos a despergaminar mucho café. Entonces recordémonos que los beneficios normalmente lo que venden es café pergamino seco, no venden café oro. Y el pergamino equivale al 4.5% del peso del café. Entonces quiere decir, si nosotros estamos despergaminando, estamos perdiendo peso. Entonces estamos perdiendo rendimiento y eso a nosotros no nos conviene, ¿va? Posiblemente al que le conviene es al que lo compra porque compra mejor calidad, compra más peso, más café. En cambio nosotros estamos perdiendo peso ahí. No mezclar cafés de distintos grados de humedad. ¿Por qué? Porque si no a la hora de la catación sale disparejo, a la hora del tueste también es disparejo el tueste. Un grano que está más húmedo tuesta más lento que un grano que está seco o un grano que está en su punto óptimo de secado. Entonces eso es muy importante. El punto, que el café, si lo vamos a mezclar, tenemos que estar garantizando nosotros que tengan similar humedad, ¿ya? Porque si no, nosotros mismos estamos afectando la calidad. Y recuérdense que entre más homogéneo vaya nuestro café, va a tener mejor calificación. Esto es importante. Les decía, conocer los factores climáticos. ¿Qué intensidad de radiación solar existe en cada región? Por ejemplo, allá en la parte de San Cristóbal hemos medido radiaciones a mediodía, un poquito pasado a mediodía, de hasta 1100 watts por metro cuadrado. O sea, son días muy intensos de sol, ¿va? Entonces habría que ir midiendo también en cada una de las regiones cuál es la intensidad con la finalidad de poder ir definiendo los mejores métodos para poder manejar el café en los patios, ¿ya? Más que todo pensando en el espesor de café que se tiene que manejar y la frecuencia con que se tiene que estar meneando el café también. Muchas veces lo que se hace es que se tira el café al patio y se deja. Hasta que se acuerdan lo van a... No, en lugares de mucha intensidad hay que estarlo meneando más constantemente. Si normalmente se hace cada hora, se tiene que hacer cada media hora, ¿ya? Porque de eso va a depender que el secado sea más homogéneo, sea más parejo. Aquí hay una tabla general sobre el tamaño de los patios en base al máximo de cosecha diario. ¿Ya? Se estima en base a la cantidad de café cereza diario y pensando en tiempos de secado de 7 días. Entonces, si vemos para 200 quintales, se necesitarían patios de 40 por 21 metros, aproximadamente. En el caso de 5 días, se necesitarían patios de 25 por 24 metros. Y así, dependiendo del volumen de producción, 100 quintales, hablamos de 20 por 15, de 20 por 21, 50, 20 por 11, 15 por 10, y así el de 5 quintales, estamos hablando de 3 por 3 y 7 por 3. Entonces, si nos ponemos a ver la conversión, digamos, de 5 quintales cereza, ¿cuántos quintales de café mojado salen?
2.10 quintales sale. Recordémonos que ahí le tenemos que quitar el 40% de pulpa, el 18.5% de miel, ¿va? Entonces ahí nos queda nada más agua, café y pergamino, que sería el 42% aproximadamente, ¿va? Entonces multiplicamos 5 por punto 42 y nos sale 2.10 quintales, ¿ya? Entonces ahora multipliquemos 2.10 quintales por punto 70, ¿cuánto es? 1.47, o sea que para secar eso necesitamos 1.47 metros cuadrados de patio. Por 5 días necesitamos 7.35 metros cuadrados de patio para secar eso, ¿ya? Entonces por eso dice 3 por 3, 9. Dejaron un poquito holgado, ¿va? Ok, ahí está, mire. Es una cancha de tenis que lo usaron para patio secado. Tenemos diferentes sistemas, las secadoras de tipo domo, ¿ah? con parihuelas. Tenemos las secadoras tipo invernadero, también con dos filas de parihuelas. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la secadora de tipo invernadero, la temperatura estaba a 39 grados centígrados en ese momento. Mira. Ese es en San Cristóbal, de esa foto, de Ecobón. Bueno, luego pasamos al secado mecánico, ¿va? Quedamos que el secado al sol, el secado natural es lo mejor, en todo el sentido de la palabra, desde el punto de vista de calidad, como también desde el punto de vista de costos, ¿va? Entonces es más eficiente en costos y es más, el café sale con mejores características en taza. Pero, ahí va el pero, en regiones donde las condiciones del clima no nos permiten secar el café al sol, no nos queda más que recurrir a las secadoras, ¿verdad? Todo lo que es secado mecánico. Y más aún en empresas o beneficios que son medianos y grandes, porque ahí sí no hay para dónde. ¿Cómo poder manejar un volumen grande de café en un patio o en condiciones extremas de clima? Es muy difícil. Para esto pues existen diferentes equipos, ¿va? Que se pueden utilizar. Zonas de alta precipitación pluvial durante la época de cosecha, condiciones topográficas que no permiten construcción de un patio también, son terrenos muy quebrados, altas producciones de empresas cafetaleras y donde hay requerimientos más continuos de pedidos de café, que uno tiene que cumplir compromisos y no tiene espacio, entonces tenemos que recurrir al secado mecánico. Ahí sí que no hay de otro. ¿Cuáles son las características de los equipos de secado? Primero, lo primero que nosotros tenemos que tratar de lograr es una temperatura estable. ¿Creen ustedes que hay algún tipo de combustible que nos ayude a nosotros a mantener una temperatura estable? ¿O algún tipo de energía? Bien hay. Se puede lograr con quemadores de gas propano o con resistencias de energía eléctrica, pero sí se puede y sí hay. De hecho, cuando nosotros utilizamos energía, digamos combustible como leña, cascabillo, acerrín, carbón, todas tienen un grado de poder calorífico, todas, algunas más que otras, ¿verdad? La que más poder calorífico tiene es el carbón mineral, ¿verdad? Pero mantener constante la temperatura es muy difícil, siempre van a haber altos y bajos, van a haber picos al momento de llevar toda la frecuencia del tiempo de secado. Entonces, eso es lo que nos dificulta un poquito más aún que el secado sea más uniforme en este tipo de sistemas. Lo contrario de una secadora de gas, por ejemplo, gas propano. Esa usted le calibra, mantiene la llama y la temperatura usted la calibra a 50 grados centígrados y se queda a 50 grados centígrados. Igual con energía eléctrica, va utilizando energía eléctrica con una resistencia, usted también la calibra y ya 50 grados centígrados. Entonces esa sería una de las condiciones. Otro es alto volumen de aire.
¿Qué es lo que seca el café? Va a ser la pregunta es, ¿qué es lo que seca el café? El aire caliente. Y si va el aire caliente y húmedo. Recuerden que ¿cuál es la función del horno? Vamos a ver, ¿cuál es la función? Por secar el aire, ¿sí? Prácticamente lo que hace un horno es absorber el aire del ambiente, secarlo, inyectarlo nuevamente al café y el aire vuelve a salir húmedo. Esa es la función del horno. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es inyectar la mayor cantidad, el mayor volumen de aire desecante a la masa de café. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me recomendarían a mí que yo seque de noche aquí en Esquipulas? Es cuestión de costos. Normalmente, si nosotros nos ponemos a ver la gráfica de secado, no sé si alguna de ustedes lo han medido, han tenido esa curiosidad de medir cómo se comporta el café en una secadora mecánica. Venimos y empezamos a medir la humedad en el día y vemos cómo va descendiendo. En la noche se estabiliza y ustedes le están dando el secado y se mantiene. Y se mantiene. Si mucho, durante toda la noche bajará 1 o 2 grados en noches así como ayer, que estaba muy húmedo, había mucha neblina. Y de ahí, cuando comienza nuevamente a cambiar la humedad relativa del ambiente, nuevamente comienza a bajar. Entonces, lo que hacemos en este caso, lo que sucede en este caso es que ese periodo que nosotros en la noche, el café no seca, porque realmente no seca bien, estamos nosotros ahí sí desgastando los hornos. Y otra cosa también más importante, consumiendo más energía. ¿Por qué? Porque el horno necesita más leña para mantener los 50 grados centígrados o 60 grados centígrados que le estamos metiendo. Porque el aire está más húmedo y necesita más calor para secar ese aire. Esa es la importancia y por eso hay que ver mucho la cuestión de costos y ver si realmente se me es rentable secar de noche. Porque el fogonero, ¿qué pasa? Agarra leña, llena el horno de leña, la temperatura llega a 100 en un ratito, pero baja otra vez, ¿va? Entonces todos esos picos que son de temperaturas altas también me pueden afectar la calidad, ¿va? Uno de los principales problemas del por qué sale la taza frutosa es el secado. Uno de los principales problemas de la taza frutosa. ¿Por qué? Por altas temperaturas. Entonces eso debemos de cuidarlo. Y más que todo, recordémonos que la volatilidad que tienen todos los aceites y las azúcares del grano que nos dan la calidad, podemos también perderlos al poder nosotros exponer el grano a altas temperaturas. La eficiencia térmica, lo que hablábamos de los hornos, poca resistencia al paso del flujo de aire, no contaminación del aire secante, esto es importante. Uno de los riesgos que hay a la hora de utilizar un sistema de secado mecánico es contaminación por humo, más que todo. Entonces ahí es importante que nosotros mantengamos un mantenimiento preventivo constante, ¿verdad? Estar chequeando, revisando, limpiando los hornos para ver que no haya ninguna fuga de humo que nos pueda afectar la calidad del café. Fácil operación, alta seguridad y duración. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. O sea, aquí lo que estamos viendo es lo que tenemos que buscar de un equipo de secado, ¿ya? Por eso dice ahí arriba, características de equipos de secado. O sea, ¿qué características debemos de buscar? O sea, hacia ahí tenemos que apuntar nosotros a la hora de seleccionar la mejor alternativa para secar mecánicamente. Entonces tenemos las secadoras estáticas y las secadoras en movimiento. Estáticas pues son las de pila y las secadoras tipo guardiolas o las rotativas, ¿va? Que esas son las que realmente fueron las que se diseñaron para secar café, las únicas que se han diseñado para secar café. Las otras han sido adaptadas para ese fin, ¿va? Pero no fue que para ello fueron diseñadas, ¿va? Para secar otros productos sí, pero menos café. Porque el café sí tiene esa característica que necesita estarse moviendo constantemente, ¿va? Porque si no se mueve constantemente, entonces tenemos problemas de secados disparejos y también posiblemente problemas de sabores frutosos en la taza, ¿va? De defecto. El punto de secamiento. Esto es también muy importante, ¿va? Lo que les hablaba
Hay varios métodos para determinar el punto de secado. Hay aparatos que miden el punto de secado, el porcentaje de humedad del grano, no solo el grano de café, sino que varios granos. Y en este caso, pues, muchos lo hacen empíricamente, utilizando la vista, o muchos lo hacen mordiendo el grano. El punto de secado muchos lo determinan de una forma empírica, dependiendo del color del café, del grano, del oro, o al diente. Pero también existen determinadores de humedad. Hay un sinfín de aparatos que se pueden utilizar de diferentes costos, precios, que se nos pueden servir también. Lo único que recordemos que los aparatos nos van a medir un rango, un promedio. Nunca nos van a dar una lectura muy exacta, ¿va? Siempre va a ser ellos toman promedios altos y bajos y ahí le dan el dato alto bajo y le dan el promedio 1 de secado. Bueno, importante que nosotros tomemos en consideración a la hora de estar evaluando el secado de café, uno, no sobresecarlo. ¿Por qué? Porque si lo sobresecamos, de ese momento nosotros estamos perdiendo calidad y peso. Y a la hora que el café nuevamente se vuelva a rehumedecer, volvemos nosotros nuevamente a diluir aceites y azúcares esenciales para el grano, para que le dan el sabor a la taza. Entonces el secado es una de las etapas muy importantes dentro del proceso, ¿va? Y más aún porque en ese momento el café está más sensible, más expuesto a cualquier tipo de contaminación. Luego de que nosotros ya tenemos el café en su punto exacto de secado, ya toca la siguiente etapa, que es el almacenamiento. ¿Que creen ustedes que esta etapa sea importante o no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque después de haber trabajado muy bien el café durante el beneficio, si nosotros no hacemos bien el almacenamiento, podemos echar a perder también la calidad. Una de las condiciones que nosotros debemos de considerar a la hora de almacenar café es que las bodegas de café deben de ser única y exclusivamente para guardar café. Ahí no podemos tener ningún otro tipo de producto, nada que no sea café. ¿Por qué? Por lo que les decía, el café es muy sensible a absorber cualquier olor y sabor que esté en su alrededor. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Cuando diseñemos las bodegas de café debemos de considerar altura, debemos de considerar áreas, espacios. Por ejemplo, se estima que por cada metro cúbico de bodega se entran 8.12 quintales de café pergamino seco. Entonces nosotros debemos de calcular, dejar un 70%, sumarle un 30% más a ese volumen por espacios de caminamiento, áreas donde haya ventilación entre las estivas de café, espacios de entre estivas y paredes, que más o menos es el 30% más del volumen que nosotros calculamos. En este caso, condiciones ideales para almacenar café: humedad relativa entre 60 y 65%, temperaturas entre 20 y 21 grados centígrados son lo ideal. Ahí el café que esté almacenado 11% de humedad no gana humedad ni se reseca. Lugares donde nosotros encontramos temperaturas arriba de 65% de humedad es más complicado y debemos de tener más cuidados todavía. Y ahí es donde nosotros debemos de estar monitoreando constantemente el café en bodega para ver si no ha ganado humedad, ya que eso nos va a restar a nosotros calidad.